La tarde ardiente de Córdoba se derretía sobre el asfalto cuando Ángel Di María decidió hacer una parada improvisada en el patio Olmos. El centro comercial, con su arquitectura moderna que contrastaba con los edificios coloniales circundantes, bullía con la típica actividad de un sábado veraniego. Era febrero de 2024 y el calor húmedo característico de la ciudad mediterránea obligaba a los cordobeses a refugiarse en espacios con aire acondicionado. Di María, con una gorra gastada y anteojos oscuros, había regresado a la Argentina para visitar a su familia después de una agotadora temporada europea. Vestido con una simple remera blanca y bermudas, parecía un ciudadano más entre la multitud. Su intención era comprar un regalo para su sobrina, pero al salir de una tienda de juguetes, notó a un grupo de 5 adolescentes observando la vidriera de una zapatería deportiva con expresiones melancólicas. «Las Nike esas son las que usa Messi», comentaba uno de los chicos, señalando un par de botines que costaban más de lo que sus familias ganaban en un mes. Di María se detuvo, reconociendo en esos rostros la misma mezcla de admiración y resignación que él había experimentado en su juventud en Rosario. Sin pensarlo demasiado, se acercó al grupo. «¿Les gustan esas?», preguntó, con su característico acento rosarino. Los chicos se sobresaltaron, mirándolo con desconfianza inicial. En Córdoba, como en muchas ciudades argentinas, la brecha entre clases sociales había creado muros invisibles pero infranqueables. «Sí, pero son muy caras», respondió el más alto, encogiéndose de hombros con esa resignación prematura que caracteriza a quienes aprenden demasiado joven las limitaciones de la vida. Di María sonrió. «Vengan conmigo», dijo, guiándolos hacia la entrada de la tienda. Los empleados los miraron con suspicacia, especialmente al grupo de adolescentes con sus ropas humildes y zapatillas desgastadas. Pero cuando Di María comenzó a pedir diferentes tallas y modelos, la actitud cambió rápidamente. Fue entonces cuando Hernán Gutiérrez, jefe de seguridad del centro comercial, recibió una alerta en su radio. «Posible situación irregular en Nike. Un hombre mayor está comprando múltiples pares de zapatillas costosas con un grupo de menores». Hernán, un hombre de 52 años con 30 de experiencia en seguridad, había visto todo tipo de estafas. Divorciado, con 2 hijos que apenas veía y una pensión que le consumía la mitad del sueldo, encontraba en su trabajo la única fuente de orden en una vida que se le había vuelto caótica. Las nuevas políticas del centro comercial exigían vigilancia proactiva y prevención de situaciones irregulares, eufemismos corporativos para mantener alejados a los indeseables. Cuando llegó a la tienda, vio la escena: un hombre de espaldas, rodeado de adolescentes que claramente no pertenecían al perfil socioeconómico habitual del patio Olmos, mientras una empleada procesaba una compra de varios miles de pesos. Su entrenamiento y prejuicios se activaron automáticamente. «Disculpe, señor», interrumpió Hernán con voz autoritaria. «¿Podría acompañarme un momento?». Di María se dio vuelta, sus ojos aún ocultos tras los anteojos oscuros. Los chicos se tensaron inmediatamente, reconociendo el tono amenazante que tantas veces habían escuchado dirigido hacia ellos. «¿Hay algún problema?», preguntó Di María con calma. «Necesito que me acompañe afuera del establecimiento. Hay procedimientos de seguridad que debemos seguir». La empleada de la tienda intervino tímidamente. «Señor Gutiérrez, el cliente está pagando con tarjeta. Todo está en orden». «No me corresponde a mí juzgar las transacciones», la cortó Hernán, «pero sí garantizar la seguridad de todos los clientes del centro comercial. Señor, por favor». Di María miró a los chicos, que habían retrocedido instintivamente. En sus ojos vio miedo, pero también algo más profundo, la confirmación de que el mundo siempre les recordaría su lugar. Tomó una decisión en ese momento que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Está bien», dijo suavemente, quitándose los anteojos. «Pero estos chicos no han hecho nada malo. Son mis invitados». Cuando Hernán vio el rostro descubierto, sintió un escalofrío de reconocimiento, pero su orgullo profesional y años de condicionamiento lo mantuvieron firme. «Las reglas son para todos, señor, sin excepciones». Lo que siguió fue una caminata silenciosa pero cargada de tensión hacia la salida del centro comercial. Otros clientes comenzaron a murmurar.
algunos sacando sus celulares. Los adolescentes seguían a distancia, sin saber si debían quedarse o irse. Una vez afuera, bajo el sol implacable de Córdoba, Hernán comenzó su discurso ensayado sobre las políticas del establecimiento, la importancia de mantener ciertos estándares y cómo grupos sospechosos podían incomodar a otros clientes. Di María escuchaba en silencio, sus ojos fijos en el guardia, pero su mente procesando algo mucho más profundo que el incidente inmediato. ¿Sabe qué es lo sospechoso?, interrumpió finalmente Di María, su voz calmada pero firme. Que en mi propio país, ayudar a unos pibes a tener un par de zapatillas decentes se considere una amenaza a la seguridad. Hernán se irguió, preparándose para su respuesta estándar sobre protocolos y responsabilidades, cuando uno de los adolescentes, incapaz de contenerse más, gritó: «¡Es Di María! ¡Es el Fideo!». El nombre resonó en la entrada del shopping como un eco, atrayendo a más curiosos. Los celulares se multiplicaron, capturando el momento en que el reconocimiento cruzaba el rostro de Hernán, seguido inmediatamente por una palidez mortal. «Yo, señor Di María, no sabía», balbuceó el guardia, pero el futbolista levantó una mano, deteniendo las disculpas. «No, Hernán», dijo, leyendo el nombre en la placa del uniforme. «El problema no es que no me reconoció. El problema es que sí reconoció a estos pibes, ¿no? Los reconoció como los que no deberían estar aquí». La multitud crecía, los murmullos se intensificaban, y Hernán sintió cómo su mundo cuidadosamente ordenado comenzaba a desmoronarse. En ese momento, con el sol córdobés golpeando sus rostros y la verdad desnuda de los prejuicios sociales expuesta ante todos, comenzaba realmente esta historia de redención, comprensión y la inesperada amistad entre dos hombres de mundos aparentemente irreconciliables. La noticia se propagó por las redes sociales con la velocidad característica de los escándalos modernos. En cuestión de minutos, Aima Maire Di María en Córdoba se convirtió en trending topic, pero no por las razones habituales. Los videos amateur mostraban fragmentos de la confrontación. El futbolista mundialista siendo escoltado fuera del shopping, el guardia de seguridad intentando mantener su autoridad profesional, y los 5 adolescentes observando todo con una mezcla de asombro y vergüenza. Lo que las cámaras no capturaron fue lo que sucedió inmediatamente después. Di María, en lugar de alejarse indignado o buscar a la gerencia para quejarse, hizo algo que dejó a todos perplejos. Invitó a Hernán a sentarse con él en una de las bancas del Parque San Martín, a pocas cuadras del centro comercial. «Mira, Hernán», comenzó Di María, mientras los curiosos mantenían una distancia respetuosa, pero atenta. «Yo crecí en el barrio La Cerámica de Rosario. Mi viejo trabajaba en una metalúrgica y mi vieja limpiaba casas. Sé lo que es que te miren con desconfianza solo por tu aspecto o tu origen». Hernán, sentado rígidamente en el extremo opuesto de la banca, luchaba internamente entre la humillación profesional y algo más profundo que comenzaba a removerse en su conciencia. A su alrededor, los enormes lapachos del parque ofrecían una sombra misericordiosa contra el sol de febrero. «Yo solo hacía mi trabajo», murmuró el guardia, su voz ya desprovista de la autoridad anterior. «Tu trabajo», repitió Di María, asintiendo lentamente. «Decime una cosa, ¿hace cuánto que trabajas en seguridad?» 30 años. Empecé en una fábrica en los 90, cuando todo se estaba yendo al carajo. Los adolescentes, que se habían acercado tímidamente, escuchaban la conversación. El más alto, que se había presentado como Matías, intervino. «Mi viejo también trabajaba en una fábrica. La cerraron en 2001. Hernán lo miró, realmente lo miró por primera vez, y vio algo más que un elemento sospechoso. Vio a un pibe con sueño, como sus propios hijos a esa edad. «La crisis nos pegó a todos», continuó Hernán, aflojando un poco. «Tuve que reinventarme. De obrero a guardia, de guardia a supervisor, siempre siguiendo órdenes, siempre cuidando de no perder lo poco que tenía». Di María escuchaba atentamente. En ese momento llegó un mensaje a su celular de su esposa, preguntándole dónde estaba. Él respondió brevemente y volvió a la conversación. «¿Sabes qué me dijeron cuando llegué al Benfica?», preguntó el futbolista. «Que era demasiado flaco, que no tenía la contextura física para el fútbol europeo. Me llamaban Fideo»,
de manera despectiva. Pero yo sabía que la fuerza no está solo en los músculos. Los videos en las redes seguían multiplicándose. Algunos criticaban la actitud clasista del shopping. Otros defendían que las reglas son para todos. Pero había algo en la imagen de estos dos hombres, sentados en una plaza pública, hablando como iguales, que comenzaba a cambiar la narrativa. «Mi hija menor quiere ser bailarina», confesó Hernán inesperadamente. «Pero las clases son caras. Le digo que tiene que estudiar algo más seguro, que el arte es para los que pueden darse el lujo de fracasar». «¿Y vos qué querías ser?», preguntó Di María. La pregunta tomó a Hernán por sorpresa. Hacía décadas que nadie le preguntaba por sus sueños, ni siquiera él mismo. Mecánico de autos de carrera. Me fascinaban los fierros. ¿Y qué pasó? La vida, las responsabilidades, un embarazo a los 20, un país que se caía a pedazos. Uno hace lo que puede, no lo que quiere. En ese momento, un pequeño grupo de periodistas locales se acercó, pero Di María les hizo una seña para que esperaran. No había terminado esta conversación. «Mira, Hernán, yo tengo más plata de la que jamás soñé cuando era pibe, pero si hay algo que aprendí, es que la dignidad no se compra, ni se vende. Estos pibes», señaló a los adolescentes, «vinieron al shopping a mirar vidrieras, a soñar un poco. ¿Está mal eso? No, no está mal, pero hay políticas. Las políticas las hacen personas, y las personas pueden equivocarse. Lo importante es qué hacemos cuando nos damos cuenta». El gerente del centro comercial apareció entonces, casi corriendo, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado. «Señor Di María, por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Este incidente no refleja nuestros valores». Di María lo interrumpió con un gesto. «No quiero disculpas corporativas. Quiero que se revisen esas políticas de seguridad que permiten discriminar a la gente por su apariencia». El gerente tragó saliva, consciente de que cada palabra estaba siendo grabada por decenas de celulares. «Por supuesto, iniciaremos una revisión inmediata de nuestros protocolos. Y quiero que Hernán conserve su trabajo», añadió Di María, sorprendiendo a todos, especialmente al propio guardia, pero con un nuevo enfoque. Tal vez podría ayudar a desarrollar un programa de seguridad más inclusivo, uno que proteja a todos los clientes, no solo a los que parecen tener plata. Hernán lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. En sus 30 años de carrera, nadie había defendido su puesto de trabajo, mucho menos alguien a quien acababa de humillar públicamente. «Hay una última cosa», dijo Di María, poniéndose de pie. Se dirigió a los adolescentes. «Chicos, vuelvan conmigo al shopping. Esas zapatillas todavía las están esperando». Mientras caminaban de regreso al centro comercial, esta vez como un grupo unido, Hernán se encontró caminando junto a Matías. «¿Qué quieres ser cuando seas grande?», le preguntó, recordando su propia conversación con Di María. «Programador», respondió el chico con timidez, «pero necesito una computadora mejor para practicar». Hernán asintió, pensando en su hija bailarina, en sus propios sueños abandonados, en todas las barreras invisibles que había ayudado a mantener durante años sin cuestionarlas. Al entrar nuevamente al shopping, el ambiente había cambiado por completo. Los empleados los recibieron con sonrisas nerviosas, otros clientes aplaudieron espontáneamente, y la misma vendedora de Nike los esperaba con las cajas de zapatillas cuidadosamente apiladas. Pero lo más significativo ocurrió cuando Hernán, por primera vez en sus años de servicio, se quitó la gorra de seguridad y se la guardó en el bolsillo. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que marcaba el comienzo de una transformación mucho más profunda. Esa noche, en los noticieros locales, el incidente fue presentado desde múltiples ángulos. Algunos lo llamaron un ejemplo de humildad, otros una lección sobre prejuicios. Pero para los protagonistas de esta historia, fue el comienzo de algo diferente. El momento en que las barreras invisibles que dividen a la sociedad argentina comenzaron a hacerse visibles, y con ello, la posibilidad de derribarla. En las redes sociales, el hashtag evolucionó de Di María en Córdoba a Truber, la grandeza está en los gestos, mientras miles de argentinos compartían sus propias historias de discriminación y superación. Y en algún lugar de Córdoba, 5 adolescentes se dormían con zapatillas nuevas junto a sus camas.
soñando con futuros que de pronto parecían un poco más alcanzables. Los días siguientes al incidente transformaron la rutina tanto de Di María como de Hernán, de maneras que ninguno había anticipado. El futbolista, que había planeado pasar solo unos días en Córdoba antes de regresar a Europa, decidió extender su estadía. La repercusión mediática había tomado un cariz inesperado. No se trataba solo de un acto de generosidad de una celebridad, sino de un espejo que reflejaba las profundas divisiones sociales del país. Hernán, por su parte, llegaba cada mañana al trabajo con una sensación extraña. Sus colegas lo miraban diferente, algunos con respeto renovado, otros con algo de resentimiento. El gerente había cumplido su promesa. Lo mantuvo en su puesto, pero ahora con el título adicional de Coordinador de Inclusión y Seguridad Comunitaria, un cargo inventado sobre la marcha que nadie sabía muy bien qué significaba. Fue una mañana de miércoles cuando recibió un mensaje inesperado en su celular. Hernán, soy Ángel. ¿Podemos juntarnos a tomar unos mates? Hay algo que quiero proponerte. Se encontraron en una parrilla tradicional del barrio Güemes, lejos del bullicio del centro. Di María llegó nuevamente de incógnito, aunque esta vez varios comensales lo reconocieron y se acercaron discretamente para saludarlo. Te pedí que vinieras porque estuve pensando, comenzó Di María, mientras el mozo traía la primera ronda de empanadas. Lo que pasó el otro día no fue un incidente aislado. Es algo que pasa todos los días en todo el país. Hernán asintió, sirviéndose una empanada de carne cortada a cuchillo. Es verdad, pero ahora la gente me mira como si yo fuera el villano de la película. No sos el villano, Hernán. Sos parte de un sistema que nos enseña a desconfiar del otro. A mí me pasó al revés cuando llegué a Europa. Era el sudaca, el latino que venía a quitarles el trabajo a los locales. La conversación fue interrumpida por el sonido del televisor del local, que mostraba un programa de debate donde discutían precisamente el incidente del shopping. Un panelista defendía las medidas de seguridad necesarias, mientras otro hablaba de aporofobia, el rechazo a los pobres. «Mira eso», señaló Di María. «Hablan de nosotros como si fuéramos personajes de ficción, pero acá estamos, comiendo empanadas como dos tipos normales». «¿Qué es lo que querías proponerme?», preguntó Hernán, intrigado. Di María se inclinó hacia adelante. «Quiero crear un programa, algo que vaya más allá de regalar zapatillas o cambiar políticas de un shopping. Pensé en una fundación que trabaje con pibes de barrios vulnerables, pero no solo dándoles cosas, sino oportunidades reales. Y necesito gente que conozca la realidad desde adentro. ¿Y qué pintaría yo en algo así? Vos conocés las dos caras de la moneda. Sabés lo que es luchar para llegar a fin de mes y también conocés los mecanismos de exclusión desde adentro. Además, me contaste lo de tu hija bailarina. ¿Por qué no empezamos por ahí?». Esa misma tarde, visitaron juntos el Centro Cultural España Córdoba. La directora, una mujer enérgica llamada Carolina, los recibió con entusiasmo. Mientras recorrían las instalaciones, Di María explicaba su visión: crear becas para jóvenes talentos de barrios populares, no solo en deporte, sino en arte, tecnología, música. «El fútbol me salvó a mí», decía mientras observaban una clase de danza contemporánea, pero no todos tienen que ser futbolistas. Algunos son bailarines, otros programadores, otros mecánicos de F1. Hernán observaba todo con ojos nuevos. Veía en esos jóvenes estudiantes las mismas miradas llenas de sueños que había aprendido a ignorar en su trabajo. Pensó en su hija Camila, en cómo le había dicho que la danza era un lujo que no podían permitirse. Esa noche, en su modesto departamento de Barrio Alberdi, Hernán tuvo una larga conversación con su familia. Su exesposa, quien había mantenido una relación cordial con él por el bien de los hijos, se mostró escéptica. ¿De seguridad a filántropo? ¿No te parece un cambio muy brusco? No es filantropía, Laura. Es tratar de arreglar algo que ayudé a romper durante años sin darme cuenta. Camila, su hija de 16 años, lo miraba con una mezcla de orgullo y sorpresa. «Papá, ¿es verdad que vas a trabajar con Di María?». «Es más complicado que eso, hija. Pero sí, estamos planeando algo». Mientras tanto, en las redes sociales, el debate continuaba. Algunos acusaban a Di María de marketing social. Otros defendían la autenticidad de su gesto.
Pero algo estaba cambiando en la conversación pública. Por primera vez en mucho tiempo, se hablaba abiertamente de las barreras invisibles que dividían a la sociedad argentina. El viernes de esa semana, se organizó una reunión en el salón de eventos del Hotel Quorum. Di María había convocado a empresarios locales, directores de ONGs, educadores y líderes comunitarios. Hernán estaba ahí, sintiéndose fuera de lugar, con su mejor camisa y un pantalón que había comprado especialmente para la ocasión. No se trata de caridad, explicaba Di María ante el auditorio. Se trata de justicia, de dar oportunidades reales a pibes que tienen el talento, pero no los medios. Y necesitamos que esto sea sustentable, que no dependa de la buena voluntad de un futbolista que viene de visita. Un empresario local levantó la mano. ¿Y qué garantías tenemos de que esto no es solo una moda pasajera? Fue Hernán quien respondió, sorprendiéndose a sí mismo al ponerse de pie. La garantía es que hay gente como yo, que vivimos acá, que conocemos la realidad y que no nos vamos a ir. Yo pasé 30 años manteniendo a la gente afuera. Ahora quiero pasar los próximos 30 ayudando a que entren. El silencio que siguió fue roto por un aplauso que comenzó tímidamente y creció hasta llenar la sala. Después de la reunión, mientras tomaban un café en el lobby del hotel, Di María le confesó a Hernán: ¿sabes qué es lo más difícil de todo esto? Que en unos días me vuelvo a Europa, y ahí es cuando empieza el trabajo de verdad. Por eso mismo necesitas gente local comprometida, respondió Hernán. Esto no puede depender de que vos estés acá o allá. Esa noche, Hernán recibió un mensaje de Matías, uno de los adolescentes del shopping. Don Hernán, los pibes del barrio no lo pueden creer. Dicen que usted ahora es famoso. ¿Es verdad lo de las becas? Hernán sonrió al leer el mensaje. Le respondió: es verdad. Y vos vas a ser uno de los primeros. Prepárate para esa computadora que necesitas. El domingo, último día de Di María en Córdoba, antes de su regreso a Europa, se organizó un partido de fútbol informal en una canchita del barrio Marqués de Sobremonte. No hubo publicidad previa, solo el boca a boca, pero se juntaron más de 200 personas. Di María jugó como uno más, pasándole la pelota a niños descalzos y abuelos con camisetas desteñidas de clubes locales. Hernán, que no tocaba una pelota desde hacía años, se animó a entrar como arquero. Cuando atajó un penal, más por suerte que por habilidad, la cancha estalló en una ovación que lo emocionó hasta las lágrimas. Al final del partido, con el sol poniéndose sobre las sierras cordobesas, Di María se paró en el medio de la cancha improvisada y habló: me voy mañana, pero esto recién empieza. Lo que pasó en el shopping fue solo el principio. Ahora depende de todos nosotros convertir ese momento incómodo en algo transformador. Los aplausos se mezclaron con algunos «Vamos, Fideo» y «Gracias, Ángel». Pero quizás el momento más significativo fue cuando un grupo de madres del barrio se acercó a Hernán. «Gracias por no echarlos del shopping», dijo una de ellas. «Mi hijo es uno de los que estaban ese día. Hace una semana que no para de hablar de que quiere estudiar». Hernán sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en 30 años, su trabajo había construido algo en lugar de solo proteger y excluir. 6 meses después del incidente en el patio Olmos, Córdoba vivía una transformación silenciosa pero profunda. La Fundación Puertas Abiertas ya era una realidad, operando desde un edificio restaurado en barrio General Paz. Hernán, quien había renunciado a su puesto en el shopping para dedicarse tiempo completo al proyecto, coordinaba las operaciones diarias con una energía que sorprendía a todos los que lo habían conocido en su vida anterior. La mañana del 12 de agosto, día del lanzamiento oficial del programa de becas, el salón principal bullía de actividad. Familias enteras habían llegado desde distintos barrios de la ciudad: Marqués de Sobremonte, Villa El Libertador, Argüello Lourdes, ciudad de mis sueños. Los rostros mostraban esa mezcla de esperanza y escepticismo tan característica de quienes han aprendido a no esperar demasiado de las promesas. Di María había volado especialmente desde Europa para la ocasión. Cuando entró al salón, ya no intentaba pasar desapercibido. Los aplausos estallaron espontáneamente, pero él rápidamente dirigió la atención hacia Hernán y el equipo local.
Esto no es obra de una persona, dijo al micrófono. Es el resultado del trabajo de muchos cordobeses que creyeron que las cosas podían ser diferentes. Entre el público estaba Matías, el adolescente del shopping, ahora becario del programa de tecnología. En estos meses, había recibido no solo una computadora nueva, sino mentorías de programadores profesionales que voluntariamente donaban su tiempo. A su lado, Camila Gutiérrez, la hija de Hernán, esperaba ansiosa el anuncio de las becas de danza. La transformación más notable, sin embargo, era la del propio Hernán. El hombre rígido y amargado de hace 6 meses había dado paso a alguien que irradiaba un propósito renovado. Su experiencia en seguridad había resultado invaluable para crear protocolos que garantizaran un ambiente seguro e inclusivo, pero esta vez desde una perspectiva completamente diferente. Ahora, anunció Hernán tomando el micrófono, quiero presentarles a alguien especial. Muchos de ustedes lo conocen como el jefe de seguridad del nuevo centro shopping, pero hoy viene en un rol diferente. Reciban a mi amigo y colega, Roberto Fernández. Un hombre corpulento subió al escenario, visiblemente nervioso. Era otro guardia de seguridad que, inspirado por la transformación de Hernán, había comenzado a cuestionar sus propios prejuicios. Yo era peor que Hernán, confesó Roberto con voz temblorosa. Pero ver lo que pasó ese día, ver cómo todo podía cambiar, me hizo pensar. Hoy vengo a ofrecer mi tiempo para el programa de seguridad comunitaria. Quiero aprender a proteger sin excluir. Los aplausos que siguieron fueron más que una formalidad. Eran el reconocimiento de que el cambio real ocurre cuando las personas se atreven a cuestionar sus propias certezas. La ceremonia continuó con la entrega de las primeras 50 becas. Cada beneficiario subía al escenario para recibir su certificado de manos de Di María y Hernán. Había becas para danza, música, programación, robótica, idiomas, deportes varios e incluso mecánica automotriz, un guiño al sueño frustrado de Hernán. Cuando llegó el turno de Camila, Hernán no pudo contener las lágrimas. Su hija lo abrazó en el escenario, susurrándole al oído, «Gracias por creer que los sueños no son un lujo, papá». Pero el momento más emotivo llegó al final, cuando un grupo de madres del barrio subió al escenario con una placa de agradecimiento. La inscripción decía, a Hernán Gutiérrez y Ángel Di María, por enseñarnos que la verdadera seguridad es cuando todos nos sentimos incluidos. Después de la ceremonia, mientras compartían choripanes y gaseosas en el patio del centro, un periodista se acercó a Di María. ¿Cómo se siente ver todo esto en marcha? El futbolista miró alrededor, observando a los niños corriendo, a los padres conversando animadamente, a Hernán explicándole algo a un grupo de voluntarios. ¿Sabes qué es lo mejor? Que dentro de poco, esto va a funcionar tan bien que nadie se va a acordar de cómo empezó. Y ese va a ser nuestro mayor éxito. Al atardecer, cuando la mayoría de los asistentes se había retirado, Di María y Hernán se sentaron en los escalones de entrada al edificio. El cielo cordobés se teñía de naranjas y violetas, y el aire comenzaba a refrescar con esa brisa característica que baja de las sierras. ¿Te acordás cuando me dijiste que no podías ser mecánico de F1? Preguntó Di María. Hernán sonrió. Parece que fue hace una vida. Bueno, puede que no seas mecánico de autos de carrera, pero estás ayudando a construir algo mucho más importante. Estás arreglando la máquina social. Se quedaron en silencio un momento, observando cómo los últimos rayos del sol iluminaban la ciudad. Hay algo que nunca te conté, dijo Hernán finalmente. Ese día en el shopping, cuando te reconocí, por un segundo pensé en hacer como que no me había dado cuenta. Seguir con el procedimiento hubiera sido más fácil. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque vi tu mirada. No era la mirada de una celebridad ofendida. Era la mirada de alguien que entendía perfectamente lo que estaba pasando.